Imagínate que un niño de 5 años puede decir exactamente quién lo mató en su vida anterior, y esta evidencia es suficiente para encarcelar a un asesino. O que un policía escéptico bajo hipnosis recuerda la vida de un pintor que vivió 152 años antes y cuyas pinturas luego encuentra en un museo. Estos no son guiones de Hollywood. Son casos documentados que científicos han investigado durante años y que desafían todo lo que pensábamos sobre la muerte y la existencia. En los próximos 45 minutos, escucharás 5 historias de reencarnación tan impactantes que conmocionaron incluso a los investigadores más escépticos. Y finalmente una historia bonus del mundo de las reencarnaciones de lamas tibetanos, donde han perfeccionado el arte de la transferencia de conciencia durante 3000 años. Estos casos no solo son provocadores, sino que cuestionan fundamentalmente lo que significa ser humano en este universo. Titu Singh, el niño que recordó a su propio asesino. Comencemos con el caso que tal vez sea la historia de reencarnación mejor documentada de la era moderna. En 1988, en una pequeña aldea del estado de Uttar Pradesh, India, nació un niño llamado Titu Singh. Desde los 3 años comenzó a decir cosas que llamaron la atención de su familia. Afirmaba que en realidad era Suresh Verma y que no vivía en esta aldea, sino en la ciudad de Agra. Titu habló detalladamente sobre cómo lucía su casa en Agra. Describió el edificio de 2 pisos que estaba en la esquina de una calle muy transitada, donde funcionaba una tienda de radios y electrónicos. El niño pudo describir la distribución de la tienda con tal precisión, como si hubiera trabajado allí ayer. Habló sobre qué marcas de radios vendían, dónde estaba la caja registradora, e incluso sabía que el apartamento familiar estaba encima de la tienda. Pero el conocimiento de Titu iba aún más profundo. Contó que Suresh tenía una esposa, Uma, y 2 hijos. Describió qué colores de saris le gustaba usar a su esposa, e incluso sabía qué comidas le gustaba cocinar a Uma. El niño a menudo lloraba cuando hablaba de su familia, y constantemente repetía que quería regresar con ellos. El detalle más impactante, sin embargo, estaba relacionado con su muerte. Titu afirmaba que Suresh había sido asesinado. Describió precisamente que una noche, cuando cerró la tienda, 2 hombres lo esperaban. Uno se llamaba Gyan Singh, el otro Ram Singh. Estos hombres primero querían hablar con él sobre asuntos comerciales, pero luego sacaron una pistola y le dispararon en la cabeza. Titu incluso sabía dónde habían escondido el cuerpo después del asesinato. Sus padres inicialmente no tomaron en serio las afirmaciones del niño, pero cuando Titu persistía constantemente con ellas y revelaba cada vez más detalles, comenzaron a preocuparse. El niño hablaba de estas cosas con tal intensidad que la familia finalmente decidió investigar el asunto. En 1990, la familia viajó a Agra para ver si había alguna base real en las afirmaciones de Titu. Cuando llegaron al centro de la ciudad, Titu encontró sin dificultad la tienda de la que había hablado. La casa era exactamente como la había descrito. Un edificio de 2 pisos en la esquina donde funcionaba una tienda de electrónicos. La gente local confirmó que efectivamente había vivido allí un hombre llamado Suresh Verma que vendía artículos electrónicos. Y lo que era aún más impactante, Suresh había sido realmente asesinado en 1985, exactamente como Titu lo había descrito. Según el informe policial, fue asesinado por 2 hombres, uno de los cuales se llamaba Gyan Singh.
Cuando Titu se encontró con la viuda de Suresh, Uma, la mujer se echó a llorar. El niño la reconoció y sabía cosas que solo Suresh podría haber sabido. Sabía qué joyas le gustaban a Uma, dónde guardaban el dinero en la casa, e incluso cuáles eran los pequeños hábitos de Suresh. La doctora Satwant Pasricha, investigadora del Instituto Nacional de Salud Mental y Neurología, quien examinó detalladamente el caso de Titu, escribió: la precisión y el detalle de la información proporcionada por el niño excede lo que podría considerarse coincidencia o invención. Titu sabía cosas que solo Suresh Verma podría haber sabido. El giro más impactante ocurrió cuando, basándose en la información de Titu, la policía reabrió el caso de asesinato. Gyan Singh, nombrado por el niño, fue arrestado y finalmente confesó el asesinato. El testimonio de Titu jugó un papel clave en la condena del asesino. Este caso es particularmente notable porque no solo apoya la posibilidad de la reencarnación, sino que también tuvo consecuencias concretas de justicia. Usando las memorias de un niño de 5 años, lograron encarcelar a un asesino. Pamela Reynolds. Cuando la muerte no es definitiva. El caso de Pamela Reynolds originalmente se conoció como una experiencia cercana a la muerte, pero investigaciones posteriores revelaron una dimensión más profunda que apunta hacia memorias de reencarnación. En 1989, Pamela, una mujer estadounidense de 35 años, se sometió a una cirugía de aneurisma cerebral potencialmente mortal en el Instituto Neurológico Barrow, en Arizona. Durante la cirugía, el cuerpo de Pamela fue puesto en estado de hipotermia profunda. Su corazón se detuvo, las ondas cerebrales cesaron y estuvo en estado de muerte clínica durante 45 minutos. El doctor Robert Spetzler, cirujano que realizó la operación, declaró después: desde el punto de vista médico, Pamela estaba completamente muerta. No había actividad cerebral medible, no había latido cardíaco, no había respiración. Todo lo que sabemos sobre la vida estaba ausente. Durante la cirugía, Pamela pasó por una experiencia extraordinaria. Dijo que salió de su cuerpo y observó la operación desde arriba. Pudo recordar detalles del procedimiento quirúrgico que una paciente inconsciente no podría haber sabido. Describió los instrumentos quirúrgicos, el tipo de música que tocaban en el quirófano, e incluso recordó con precisión las conversaciones de los cirujanos. Pero la experiencia de Pamela fue aún más lejos. Relató que a través de un túnel largo llegó a un lugar luminoso donde se encontró con parientes fallecidos. Y aquí es donde entra la parte que captó la atención de los investigadores de reencarnación. Pamela dijo que en este lugar no solo se encontró con seres queridos fallecidos de su vida actual, sino también con personas que sentía que conocía de otras vidas. Describió a una mujer de la era victoriana que le dijo que ella misma había sido en una vida anterior. Esta mujer habló detalladamente sobre la Inglaterra del siglo XIX, sobre cosas de las que Pamela nunca había oído hablar. El Dr. Kenneth Ring, una de las figuras líderes en la investigación de experiencias cercanas a la muerte, escribió después sobre el caso de Pamela. Lo que Pamela experimentó va más allá de los marcos de las experiencias cercanas a la muerte tradicionales. Las otras vidas que describió aparecieron con tal detalle y consistencia que sugiere que podría tratarse de material de memoria real. Después de la cirugía, Pamela comenzó a interesarse en la reencarnación y participó en hipnosis regresiva. Durante estas sesiones, recordó memorias detalladas de múltiples vidas pasadas.
Una de las más convincentes fue la mujer victoriana ya mencionada, quien según afirmaba vivió en Londres entre 1868 y 1893 bajo el nombre de Margaret Wilson. Pamela, como Margaret, sabía detalles sobre el Londres victoriano que nunca había aprendido. Describió la vestimenta de la época, las costumbres sociales e incluso eventos políticos locales. Sabía cómo era la iluminación callejera en esa época, cómo funcionaba el sistema social jerárquico e incluso qué enfermedades eran comunes. Los investigadores trataron de verificar las afirmaciones de Pamela. Aunque no pudieron confirmar con certeza absoluta la existencia de Margaret Wilson, los detalles históricos que Pamela contó eran precisos. El doctor Ian Stevenson, quien posteriormente examinó el caso, comentó: "El conocimiento de Pamela sobre la era victoriana excede lo que una mujer estadounidense promedio podría saber sobre ese período". La singularidad del caso radica en que Pamela obtuvo visión de otras vidas durante su experiencia cercana a la muerte. Esto sugiere que en el momento de la muerte, la conciencia puede acceder a información que está conectada con otras dimensiones o períodos de tiempo. El doctor Bruce Grayson, profesor de psiquiatría de la Universidad de Virginia, quien también examinó el caso de Pamela, lo expresó así: "Este caso sugiere que la conciencia no se limita a la actividad cerebral. La experiencia de Pamela indica que hay algo en la conciencia que sobrevive a la muerte física y que está conectado con otras formas de existencia". Robert Snow, el detective escéptico que vivió como pintor. El detective Robert Snow era uno de los investigadores más duros y escépticos del Departamento de Policía de Indianápolis. Entre 1984 y 1998, resolvió más de 2,000 casos criminales y se enorgullecía de su pensamiento lógico y enfoque basado en hechos. Cuando asistió a una fiesta con su esposa en 1998 y alguien sugirió una hipnosis regresiva, Snow solo aceptó para demostrar qué tan absurdo era todo el asunto. "Pensé que sería una buena oportunidad para mostrar qué tontería es esto de la reencarnación", dijo Snow después en una entrevista. "Como policía me acostumbré a basar mi opinión en evidencia, y aquí no veía ningún tipo de evidencia. Sin embargo, durante la hipnosis algo inesperado ocurrió. Snow comenzó a recordar una vida que transcurrió entre 1848 y 1883. Vio que vivía como un pintor llamado Carroll Beckwith en Nueva York y Europa. Describió detalladamente la vida de Beckwith, sus pinturas e incluso sus relaciones personales. Snow, bajo hipnosis, dijo que Beckwith pintaba principalmente retratos y que personas famosas posaban para él como modelos. Describió el estudio del pintor en Manhattan, que era un lugar luminoso con grandes ventanas. Habló sobre qué técnicas usaba Beckwith, qué colores prefería, e incluso sabía qué galerías exhibían sus pinturas. Después de la hipnosis, Snow, quien aún era escéptico, decidió investigar a este Carroll Beckwith. Si esto es solo imaginación, se descubrirá rápidamente, pensó para sí mismo. Lo que encontró cambió completamente su vida. Carroll Beckwith realmente existió. Nació en Nueva York en 1848 y murió en 1903. Vivió exactamente en las décadas que Snow había descrito. Pero lo que era aún más impactante, Beckwith era realmente un pintor de retratos famoso que pintó a la élite estadounidense y europea de finales del siglo XIX. Snow visitó la Academia Nacional de Arte de Nueva York, donde Beckwith había sido miembro.
Allí encontró el autorretrato del pintor, y cuando lo vio, sintió como si estuviera mirándose en un espejo. El parecido físico era impactante, pero lo que era aún más importante, Snow reconoció el estilo y las técnicas del pintor. Cuando vi el autorretrato de Beckwith, fue como si me viera a mí mismo, dijo Snow. Pero sus pinturas me causaron un impacto aún mayor. Por alguna razón sabía exactamente cómo había pintado estas obras, qué herramientas había usado, e incluso sentía por qué había elegido estos colores. Snow comenzó a investigar la biografía de Beckwith, y cada vez más detalles coincidían con lo que había contado bajo hipnosis. Beckwith realmente había viajado por el mundo, había estudiado en París y Múnich, y estaba conectado con artistas famosos de su época. El pintor realmente tenía su estudio en Manhattan, precisamente en el distrito que Snow había descrito. La evidencia más convincente llegó cuando Snow encontró una de las pinturas de Beckwith que representaba a una mujer joven. Snow ya había hablado de esta pintura bajo hipnosis y describió que conocía al modelo por el nombre de Mary. Cuando encontró la pintura en una colección privada, resultó que efectivamente se trataba de una obra titulada Mary. El Dr. Walter Semke, quien posteriormente examinó el caso de Snow, escribió: "El caso de Robert Snow es una de las evidencias de reencarnación más convincentes que jamás haya encontrado. Un policía escéptico cambió completamente su visión del mundo después de descubrir una vida pasada que está respaldada por evidencia objetiva. Snow se convenció tanto de lo que había experimentado que escribió un libro sobre su caso titulado Looking for Carol Beckwith, Buscando a Carol Beckwith. En el libro documentó detalladamente su investigación y presentó toda la evidencia que respalda que él es la reencarnación de Carol Beckwith. Como policía aprendí a basar mi opinión en evidencia", dijo Snow en una entrevista posterior. "Y la evidencia claramente indica que de alguna manera estoy conectado con Carol Beckwith. No puedo explicar cómo funciona, pero sé que funciona. Si hasta ahora este video te ha parecido interesante y quieres ver más contenido similar, suscríbete al canal y dale like también. Estas historias van a ser aún más impactantes". Hunter. El niño que cayó de las torres. El caso de Hunter solo lo conocemos por su nombre de pila, ya que su familia pidió que se preservara su privacidad. Este niño nació en 2008 en el estado de Nueva York, y ya a los 4 años comenzó a decir cosas que conmovieron profundamente a sus padres. Hunter constantemente hablaba de que trabajaba en el edificio grande y que se cayó cuando el edificio se derrumbó. El niño describió detalladamente un edificio de oficinas que tenía muchos pisos y desde donde se podía ver muy lejos. Habló sobre cómo era ir a trabajar por la mañana, qué ropa usaba, pantalones de tela y camisa, y qué trabajo hacía en la computadora. Hunter sabía detalles sobre trabajo de oficina que un niño de 4 años no podría haber sabido. Pero lo más impactante era que Hunter constantemente hablaba de que gente mala fue al edificio con avión. Describió cómo se cayó del edificio y cómo era el humo y el fuego. Incluso sabía que muchas otras personas también se cayeron con él. Sus padres inicialmente pensaron que Hunter veía demasiada televisión y que de alguna manera había obtenido información sobre los ataques del 11 de septiembre. Pero el niño sabía detalles que no se mostraban en los medios. Hablaba sobre cómo era estar dentro de la torre, cómo lucía su oficina y qué sonidos escuchó cuando el avión impactó. Hunter dibujó varias veces un edificio con torres del cual caían personas.
Estos dibujos eran tan impactantes que sus padres decidieron buscar ayuda profesional. El Dr. Jim Tucker, investigador de la Universidad de Virginia, quien continuó el trabajo de Ian Stevenson, se hizo cargo del examen del caso. Según Tucker, las descripciones de Hunter contenían detalles que un niño pequeño no podría haber sabido sobre los eventos del 11 de septiembre. Hunter contó cosas que solo un testigo presencial podría haber sabido, escribió Tucker en su informe. Describió el pánico en la oficina, el olor del humo e incluso la decisión que enfrentaban las personas, quedarse adentro o saltar. El niño también sabía que había ocurrido un martes, sin que nadie se lo hubiera dicho. Describió que esa mañana había ido temprano a trabajar y que hacía buen tiempo. Incluso sabía que la torre se derrumbó por la mañana. Hunter a menudo lloraba cuando hablaba de estas cosas. Decía que extrañaba el trabajo y que quería regresar al edificio. Sus padres contaron que el niño a veces se despertaba por la noche gritando: «¡Voy a saltar! ¡Voy a saltar!». El Dr. Tucker trató de verificar las afirmaciones de Hunter. Aunque no pudieron identificar claramente de qué víctima del World Trade Center podría ser la reencarnación Hunter, los detalles que contó coincidían con los relatos de sobrevivientes y testigos presenciales. El caso de Hunter muestra que la muerte traumática puede dejar una marca profunda en la conciencia, dijo Tucker. El niño describió los eventos del 11 de septiembre con una precisión que va más allá de lo que podría haber aprendido de los medios. El momento más impactante llegó cuando Hunter, a los 6 años, visitó el memorial del Ground Zero. Cuando vio los cimientos del memorial, dijo: «Aquí trabajaba, aquí salté». Según sus padres, el niño dijo esto con tal confianza, como si estuviera completamente seguro. El caso de Hunter es particularmente conmovedor porque está conectado con una tragedia colectiva que cambió al mundo entero. El Dr. Erlendur Haraldsson, psicólogo islandés, quien también examinó el caso, comentó: «Si las memorias de Hunter realmente se refieren a una víctima del 11 de septiembre, eso muestra que incluso las experiencias más traumáticas pueden continuar viviendo en la conciencia». Jinshi, el niño que nombró a su asesino. El caso de Jinshi es tal vez el caso de reencarnación por asesinato más dramático y mejor documentado en India. El niño nació en 1990 en una pequeña aldea del estado de Bihar y desde los 3 años comenzó a decir cosas que captaron la atención de la policía local. Jinshi afirmaba que en su vida anterior había vivido bajo el nombre de Ashok Kumar en una aldea cercana y que había sido asesinado. El niño describió detalladamente la vida de Ashok Kumar. Dijo que era propietario de una pequeña tienda que estaba en la calle principal del pueblo. Describió el equipamiento de la tienda, qué mercancías vendía e incluso sabía dónde guardaba el dinero. Jinshi habló sobre la esposa de Ashok, Sunita, y también sobre sus 2 hijos, pero lo que era realmente impactante, Jinshi describió precisamente las circunstancias del asesinato. Dijo que una noche, cuando cerró la tienda, 3 hombres lo esperaban. Nombró a estos hombres por sus nombres: Ramesh Singh, Gopal Singh y Krishnan Singh. Jinshi describió que estos hombres primero le exigieron dinero y luego, cuando Ashok no les dio, lo mataron. El niño describió el asesinato con detalles que eran impactantes. Sabía qué arma usaron, dónde lo golpearon e incluso qué hicieron con el cuerpo después del asesinato.
Jinshi dijo que el cuerpo de Ashok fue enterrado en un bosque cercano. La policía local inicialmente era escéptica, pero cuando Jinshi persistía constantemente en sus afirmaciones y contaba cada vez más detalles, comenzaron a investigar el caso. Resultó que efectivamente había desaparecido un tendero llamado Ashok Kumar de la aldea vecina, exactamente cuando Jinshi había descrito. El giro realmente impactante llegó cuando Jinshi llevó a la policía al lugar donde afirmaba que el cuerpo de Ashok había sido enterrado. El niño guió en el bosque con tal seguridad, como si hubiera vivido allí toda su vida. Y efectivamente, exactamente donde Jinshi dijo, encontraron los restos de Ashok Kumar. El doctor K.S. Rawat, quien examinó el caso, escribió: el conocimiento de Jinshi era tan detallado y preciso que habría sido imposible inventarlo. La información proporcionada por el niño jugó un papel clave en la resolución del asesinato. La policía arrestó a los 3 hombres que Jinshi había nombrado. Los 3 hombres inicialmente negaron la acusación, pero cuando fueron confrontados con las descripciones precisas de Jinshi, finalmente confesaron el asesinato. Ramesh Singh, el cabecilla, relató detalladamente cómo mataron a Ashok, y cada detalle coincidía con lo que Jinshi había contado. En el tribunal también escucharon el testimonio de Jinshi, aunque oficialmente el testimonio de un niño pequeño no era evidencia aceptable. Pero la evidencia encontrada basada en la información que él proporcionó fue suficiente para condenar a los 3 asesinos a cadena perpetua. Este caso es único en el sentido de que una memoria de reencarnación contribuyó directamente a la justicia, dijo la doctora Satwant Pasricha, quien también examinó el caso de Jinshi. Usando las memorias del niño lograron resolver un caso de asesinato que de otra manera probablemente nunca se habría resuelto. Jinshi posteriormente también se encontró con la viuda de Ashok Kumar, Sunita. La mujer se echó a llorar cuando el niño dijo cosas que solo su esposo podría haber sabido. Jinshi sabía qué joyas le gustaban a Sunita, dónde guardaban los valores familiares, e incluso qué planes había hecho Ashok para expandir la tienda. El momento más conmovedor llegó cuando Jinshi habló con los 2 hijos de Ashok. El niño se comportó con ellos con tal naturalidad, como si realmente fuera su padre. Sabía qué juegos les gustaban, qué cuentos les leía por las noches, e incluso cuál de ellos era mejor en qué materia en la escuela. Este caso muestra claramente que las memorias de reencarnación no solo pueden tener significado personal, sino también consecuencias sociales y legales. El caso de Jinshi es uno de esos casos raros donde las memorias de un niño pequeño contribuyeron directamente a la resolución de un crimen. Bonus: el 14º Dalai Lama, cuando la reencarnación es asunto de Estado. El budismo tibetano es tal vez la única tradición religiosa en el mundo que ha practicado oficial y organizadamente el reconocimiento de la reencarnación durante más de 1000 años. El linaje de los Dalai Lamas, que comenzó en el siglo XIV, es el ejemplo más conocido de este sistema. El actual 14º Dalai Lama, Tenzin Gyatso, es tal vez la historia de reencarnación institucional mejor documentada del mundo. En 1935, en una pequeña aldea tibetana llamada Taktser, nació un niño llamado Lamo Thondop. Tan pronto como aprendió a hablar, comenzó a decir cosas que captaron la atención de la familia. Afirmaba que él era el gran lama de Lhasa y que quería regresar a la casa grande. El proceso de selección no era aleatorio.
Después de la muerte del 13º Dalai Lama en 1933, el gobierno tibetano y el liderazgo monástico comenzaron la búsqueda del renacimiento. Esto ocurrió según una tradición antigua que seguía profecías, visiones y señales concretas. Durante la búsqueda, el regente, Reting Rinpoche, meditó en un lago sagrado, Lamo Latso, que es famoso por mostrar visiones de futuros Dalai Lamas. En su visión vio una casa de 2 pisos con una chimenea peculiar, un sendero que llevaba a la casa y un niño pequeño que vivía en la casa. La expedición de búsqueda duró años y recorrieron todos los rincones del Tíbet central. En 1938, finalmente encontraron la casa que coincidía con la visión. Cuando los monjes llegaron a la aldea de Taktser, Lamo Thondup, de 2 años, inmediatamente los reconoció. El niño se acercó al líder del grupo y dijo: «Tú eres Lama. Viniste a buscarme». Durante las pruebas tradicionales, el niño tenía que seleccionar entre varios objetos aquellos que habían pertenecido al 13º Dalai Lama. Lamo Thondup, sin dificultad, reconoció los objetos correctos: el rosario del Dalai Lama, sus implementos de escritura, su bastón e incluso su juego personal de tazas. Cuando les mostró el rosario, dijo: «Este es mío, este es mío». Pero lo que era aún más impactante, el niño también reconoció a los monjes que habían pertenecido a la corte del 13º Dalai Lama. Sabía qué rango tenía cada uno, e incluso conocía secretos íntimos de la corte. Cuando vio a Losang Tsewang, el ex camarero principal, inmediatamente dijo: «Tú eres Losang, me serviste». El 14º Dalai Lama, Tenzin Gyatso, escribió después en su autobiografía: «En mi infancia tenía memorias tan vívidas del palacio de Potala, como si hubiera vivido allí toda mi vida. Cuando entré por primera vez a las habitaciones del 13º Dalai Lama, todo me resultaba familiar. Sabía dónde estaban los diferentes objetos e incluso qué vista se veía desde cada ventana». Después del reconocimiento formal, cuando llevaron al joven Dalai Lama a Lhasa, evidencia adicional respaldó su estatus de reencarnación. Sabía dónde estaban los pasajes secretos del palacio, conocía el protocolo de la corte e incluso las reglas monásticas, sin que nadie se las hubiera enseñado. Lobsang Samten, hermano del Dalai Lama quien creció con él, después contó esto: «Tenzin siempre se comportaba diferente a nosotros. Ya desde niño pequeño mostraba una sabiduría que correspondía a un adulto, y cuando hablaba de su vida anterior, sabía detalles que nadie nunca le había contado». El sistema tibetano es especial porque no se trata de un recuerdo espontáneo, sino de un proceso consciente y dirigido. Según el budismo tibetano, los grandes maestros espirituales son capaces de dirigir su renacimiento y conscientemente eligen dónde y cuándo regresar. El Dr. Glenn Mullen, tibetólogo y experto en reencarnaciones de Dalai Lamas, escribió: «El sistema tibetano ha funcionado durante más de 1000 años y contiene cientos de casos documentados. Estos no son memorias aleatorias, sino transferencias conscientes de continuidad que la cultura tibetana ha perfeccionado». El caso del actual Dalai Lama es particularmente notable porque no solo fue reconocido dentro de la cultura tibetana, sino que también ha sido examinado internacionalmente. El Dr. Haraldson, una de las figuras líderes en investigación de reencarnación, entrevistó personalmente al Dalai Lama y su entorno. En el caso del 14º Dalai Lama está disponible la mayor cantidad de evidencia independiente, escribió Haraldson.
El proceso de selección estaba detalladamente documentado y numerosos testigos presenciales sobrevivieron a los eventos, quienes pudieron confirmar los detalles. El Dalai Lama mismo frecuentemente habla sobre sus memorias de reencarnación. En una entrevista dijo: "En mi infancia, a menudo tenía la sensación de como si hubiera regresado de un lugar que conocía bien. Cada rincón del palacio de Potala me era familiar, sin haberlo visto antes". Sin embargo, el sistema tibetano no se limita solo a los Dalai Lamas. Las reencarnaciones de miles de lamas y rinpoches han sido reconocidas con métodos similares a lo largo de los siglos. El Dr. Mullen ha documentado personalmente más de 200 casos así. Uno de los casos modernos más convincentes es Osel Hita Torres, un niño español quien fue reconocido como la reencarnación del 10º Lama Yeshe. Osel ya desde niño pequeño usaba palabras tibetanas, adoptaba posturas de meditación y reconocía objetos personales del Lama Yeshe. La comunidad científica se interesa cada vez más en el sistema tibetano. El Dr. Ian Stevenson visitó el Tíbet varias veces y examinó detalladamente el proceso de reencarnaciones de lamas. Determinó que el método tibetano es mucho más sistemático y preciso que las memorias espontáneas de reencarnación en otras partes del mundo. El sistema tibetano funciona porque toda una cultura lo apoya, escribió Stevenson. Aquí no se trata de casos individuales, sino de una institución social que ha refinado los métodos de reconocimiento de reencarnación durante cientos de años. Sin embargo, el actual Dalai Lama está en una posición única. Es el primer Dalai Lama que vive en exilio y que se ha sometido a exámenes científicos occidentales. Su actividad cerebral fue examinada durante la meditación y en investigaciones realizadas en la Universidad de Wisconsin, bajo el liderazgo del Dr. Richard Davidson, se descubrió que sus ondas cerebrales son únicas. El desarrollo más reciente es que el 14º Dalai Lama ha anunciado: es posible que él sea el último Dalai Lama o que el sistema tradicional de reencarnación cambie. Esto se debe en parte a razones políticas, ya que el gobierno chino quiere tener influencia en la selección del próximo Dalai Lama. La cuestión de la reencarnación no es una decisión política, dijo el Dalai Lama en una entrevista reciente. Se trata de la naturaleza de la conciencia, no de instituciones humanas. La continuidad de la conciencia es independiente de si los poderes políticos la reconocen o no. Conexiones profundas y conclusiones científicas. Estas 5 historias y el caso bonus tibetano provienen de diferentes culturas y períodos de tiempo. Sin embargo, muestran patrones comunes que son provocadores. El Dr. Jim Tucker, quien continuó el trabajo de Ian Stevenson en la Universidad de Virginia, ha documentado más de 2,000 casos similares y determinó que estos no son fenómenos aleatorios. Las memorias de reencarnación ocurren más frecuentemente en casos donde la vida anterior terminó con muerte violenta o inesperada, escribió Tucker en su último estudio. Esto sugiere que la conciencia de alguna manera permanece incompleta y siente la necesidad de continuar la historia. La neurología moderna apoya cada vez más la teoría de que la conciencia no puede localizarse exclusivamente en el cerebro. El Dr. Eben Alexander, quien él mismo experimentó una profunda experiencia cercana a la muerte, escribió: la conciencia no es producto del cerebro, sino que el cerebro es más bien un receptor que puede captar la conciencia, como una radio capta las ondas de radio. Los últimos descubrimientos de la física cuántica también apoyan este enfoque. La teoría de la conciencia cuántica
del Dr. Stuart Hameroff y Sir Roger Penrose sugiere que la conciencia funciona a nivel cuántico, lo que permite que sobreviva a la muerte del cuerpo físico. Si la conciencia es realmente un fenómeno cuántico, entonces se puede explicar cómo salta de un cuerpo a otro, dijo Hameroff en una conferencia. Según las leyes de la mecánica cuántica, la información nunca se destruye, solo se transforma. Los impactos sociales de la investigación sobre reencarnación también son significativos. Siguiendo el trabajo del Dr. Stevenson, varias universidades han creado programas de investigación sobre reencarnación. El Departamento de Estudios Perceptuales de la Universidad de Virginia continúa investigando activamente estos fenómenos. Curiosamente, los niños con memorias de reencarnación a menudo muestran habilidades especiales. Según los estudios de la doctora Pasricha, estos niños poseen inteligencia superior al promedio y frecuentemente hablan idiomas que nunca aprendieron. Estos niños son evidencia de que el aprendizaje no se limita solo a la vida actual, escribió Pasricha. El conocimiento y las habilidades pueden transferirse de una vida a otra. Sin embargo, la pregunta más grande permanece. Si la reencarnación es un fenómeno real, ¿por qué no todos recuerdan sus vidas anteriores? Los investigadores sugieren que esto se puede explicar porque el nuevo cerebro necesita tiempo para sintonizarse con la frecuencia de la conciencia anterior. Según el Dr. Tucker, las memorias de reencarnación generalmente son más fuertes entre los 2 y 8 años de edad. Luego gradualmente desaparecen, mientras las experiencias de la nueva vida sobreescriben las anteriores. Este es un proceso natural que permite que la nueva personalidad se desarrolle completamente. Pero tal vez la pregunta más importante es, ¿qué significan estas historias para la naturaleza de la existencia humana? Si la conciencia realmente sobrevive a la muerte, entonces todo lo que pensábamos sobre la existencia necesita ser reconsiderado. El Dr. Grayson lo expresó así: si estos casos son reales, entonces la muerte no es el final, sino una transición. Esto cambia fundamentalmente cómo vemos la vida y la muerte. La investigación sobre reencarnación también señala que nuestra conciencia es mucho más compleja y duradera de lo que pensábamos anteriormente. Esto abre nuevas perspectivas en la comprensión de la naturaleza humana y tal vez proporciona respuestas a la pregunta de cuál es el propósito de la existencia humana. Estas historias no son solo curiosidades científicas, sino experiencias profundamente humanas que indican que hay algo permanente en nosotros que trasciende la existencia física. Y tal vez este es su mensaje más importante, que la conciencia humana es mucho más grandiosa y duradera de lo que podemos imaginar. Si te interesaron estas historias y quieres ver más contenido similar, no olvides suscribirte al canal y dale like también. Comparte este video con aquellos a quienes también les podrían interesar estos misterios. Y escribe en los comentarios qué piensas sobre estos casos. ¿Crees en la reencarnación o sigues siendo escéptico? En el próximo video profundizaremos aún más en estos misterios.